10. Presencia del cristiano entre los no salvos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 1 Pedro 2:12. Todo cristiano ferviente debe hacerse una pregunta importante en su vida: ¿cuál debe ser mi actitud hacia los gentiles? Por gentiles simplemente nos referimos a los no salvos entre quienes vivimos. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia los no salvos con los cuales estoy obligado a vivir la mayor parte de mi vida? Cuando digo la mayor parte de mi vida no estoy hablando a la ligera, sino que me refiero exactamente a eso, porque aunque los cristianos tienden a unirse, es muy probable que pasen entre gentiles una gran parte de su tiempo en la tierra. Una de las principales características de los cristianos es la tendencia a juntarse. Se agrupan en varias reuniones aquí y allí, cualquier cosa desde la comida campestre de la humilde escuela dominical hasta la gran reunión. Los cristianos tienen un maravilloso hábito de reunirse. Los verdaderos cristianos se juntan, y las razones son muchas y muy plenas, creo yo. Nuestra afinidad natural por la sal. En primer lugar, los cristianos pertenecemos a otro grupo étnico. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por tanto, formamos otro tipo de grupo etnográfico dentro de la raza en la que nacimos. Somos extranjeros pero no extraños unos con otros, y por tanto es perfectamente natural que los seres humanos queramos estar con nuestro propio grupo, porque entendemos el lenguaje común que hablamos. Puedo comprender por qué los polacos, suecos, lituanos y hasta alemanes tienden a ser exclusivistas. Decimos, ellos son exclusivistas, y sonreímos. Pero no es que sean tan exclusivistas, sino que les gusta oír a alguien que hable sin acento. Quieren estar entre personas que puedan bendecir sus oídos con ese primer sonido que oyeron cuando nacieron al otro lado del mar o cuando tuvieron suficiente edad para oír sonidos y saber lo que estos significaban, y por tanto esos sonidos bendijeron sus oídos con buen discurso. Los grupos tienden a juntarse porque les encanta oír a los suyos, y a los cristianos les gusta estar juntos porque cada uno entiende el lenguaje del otro. No solo somos otro grupo racias, sino que también somos otra familia, y a las familias siempre les gusta reunirse. Les agrada estar juntas, y en las regiones fuera de la ciudad donde las personas son menos sofisticadas, las reuniones familiares son una gran ocasión en que todos los que están remotamente emparentados se reúnen y se sientan a conversar. Así tienen oportunidad para encontrarse con algunos parientes que no han conocido, y para enterarse de los nuevos miembros que han nacido el año anterior. A estas familias les gusta reunirse. Tienen mucho en común. Hay un vínculo perteneciente a la familia que no le concierne a nadie más en la tierra. Por tanto, los cristianos pertenecemos a la misma familia, somos la familia de Dios. Y Él es nuestro Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y la tierra. Así que, por eso, a los cristianos les encanta estar juntos. Quienes comparten intereses similares disfrutan estando juntos, por eso. Cuando están entre personas de intereses parecidos hay mucho de qué hablar. No importa si se trata de pasatiempos, deportes, política o filosofía, a las personas les gusta hablar de asuntos que les interesen. De ahí que les guste estar cerca de quienes comparten esos mismos intereses. Solo imagine que alguien que literalmente detesta los deportes se encuentra entre un grupo de individuos que solo habla de deportes. No hay intereses comunes y por eso no hay compañerismo. Pero permita que esa misma persona se encuentre en medio de una multitud que le guste lo mismo que a él y observe fluir el compañerismo. Eso es lo que hay detrás de la comunión cristiana. Por eso, a los cristianos les gusta estar juntos, cuando se reúnen hay muchos intereses mutuos y gran camaradería. Las personas también están juntas a causa del aliento moral que llega a un grupo minoritario cuando se tiene cerca la presencia de otros miembros de esa minoría. Fuera del salero. De modo que, por todas esas razones nos gusta estar juntos. No obstante, aún sigue siendo cierto que el cristiano promedio pasa entre gentiles la mayor parte de su vida en la tierra. Pasa la mayor cantidad de horas, días, meses y años entre personas que no simpatizan con él, que no creen lo que él cree y que no son salvas. Tome por ejemplo el lugar de trabajo. Algunos nunca ven un solo cristiano desde que salen de sus casas por la mañana hasta que regresan a la noche. Si encuentran a alguno, no saben que es cristiano. Por ejemplo, un creyente ve caminando por la calle a alguien que podría ser cristiano, pero no lo sabe, y por tanto eso no significa nada para el creyente en el momento, así que prácticamente vive entre gentiles desde el instante en que se despidió por la mañana hasta que llega a casa a la noche. Y peor aún, algunos nunca ven a un cristiano desde el momento en que se despiden de sus amigos en la puerta de la iglesia el domingo por la noche, hasta el miércoles o el próximo domingo.
Porque ni siquiera en casa hay cristianos. Me estaba esforzando por recordar cuántos cristianos he conocido mientras viajo en trenes. He viajado bastante a través de los Estados Unidos, y creo que solo recuerdo un cristiano del que pensé, he ahí un hombre de Dios. Era un maletero. Me dirigió la palabra cuando me vio leyendo la Biblia. Siempre tengo Biblia, cuadernos, bolígrafo y una mesa portátil de trabajo, y todos lo saben. Pero nunca antes me había topado con un maletero cristiano, quien sonrientemente y con aprecio me comentó acerca de que yo tuviera una Biblia. Por lo general, no se encuentran cristianos mientras se viaja. ¿A cuántos cristianos les compró algo esta semana? Y si usted está vendiendo, ¿a cuántos cristianos les vendió? Bueno, si le toca trabajar para algún grupo cristiano, lo más probable es que les haya vendido algo a algunos de ellos, pero en su gran mayoría, sus negocios no son con cristianos. Y en el colegio, si tal vez usted está en un salón de clases con 30 o 40 alumnos, ¿cuántos son cristianos en ese grupo? ¿Cuántos creyentes tienen a cristianos como vecinos contiguos a su puerta? ¿Cuántos cristianos viven en la cuadra donde usted vive? Piense ahora que no son muchos. De vez en cuando usted encontrará un par de casas donde hay cristianos, pero esto no es muy común. En su mayor parte, Dios nos pone cabeza abajo para sacudirnos y esparcir sal en la tierra. La sal está en todo lugar, pero no nos tocamos unos a otros porque estamos dispersos la mayor parte del tiempo, y por tanto, puesto que pasamos pocas horas a la semana con cristianos y muchísimas horas con incrédulos, es de vital importancia que tengamos la respuesta a la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los no salvos? Como siempre, Dios establece aquí un precepto general, y no ofrece detalles. Nos dice que mantengamos nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Otras traducciones hablan de conducta ejemplar, portarse de manera irreprochable, llevar una vida ejemplar, conducirse bien, mantener una conducta irreprochable, llevar una vida honesta. Varios traductores usan todas esas palabras intentando captar el significado de la palabra griega que Pedro utilizó. La aplicación se deja a la circunstancia, al tiempo y al individuo. Receta de Dios para una vida incitante. Dios nunca nos dice nada que nos permita arreglárnosla sin Él. Dios afirma lo que leemos en los preceptos de nuestras lecciones bíblicas, establece principios claros y luego permite el momento, la situación, las circunstancias, el individuo y el contexto para determinar cómo se deben aplicar esos principios. Por eso, no es bueno adoptar la actitud que muchos tienen. Bueno, yo tengo mi Biblia, sé lo que debo hacer, aquí está, se encuentra en el versículo 9. Sé qué hacer, tengo la respuesta. Esa es la actitud de la ortodoxia no espiritual, siempre estar seguro de la respuesta, saberla porque se puede citar el texto. Recuerde que el texto solo es el precepto general. La aplicación respectiva requiere la presencia viva del Espíritu Santo. Se necesita humildad, fe, oración ferviente y a menudo pasar por dolorosas pruebas para dar vida a ese precepto y hacer que se aplique. La ortodoxia asegura, conozco la respuesta, está aquí en 7 principios. Pero el cristiano humilde es más sensato, sabe que tiene los principios y se adhiere a ellos de manera tan ardiente como cualquier otro, pero para saber cómo aplicarlos en un momento y contexto dado sabe que necesita del Espíritu Santo, de oración, de humildad, a veces de ayuno, de más oración y de sacrificio. Ser sanos en la fe no significa que Dios le haya lanzado la Biblia y le haya dicho, he aquí las reglas, adiós. Síguelas y al menos lograrás cruzar las puertas. Nunca, nunca. Dios declara, he aquí el libro de reglas, aquí están los preceptos de justicia. No te envanezcas ahora, porque eres una persona débil y las situaciones cambian igual que las posibilidades de las circunstancias, por lo que nunca sabrás con exactitud cómo orientarte. Confía constantemente y apóyate en mí con fuerza, ora sin cesar, porque de otra manera no sabrás cómo hacer que ese precepto se aplique el instante en que lo necesites. Recuerde siempre, Dios nunca le dice algo que le permita arreglársela sin Él. Y si usted fuera a memorizar toda la Biblia, aún necesitaría la presencia de Dios. Y la influencia viva del Espíritu Santo dentro de usted que le permita vivir incluso el versículo más pequeño de esa Biblia. Por eso Dios siempre nos suspende en el espacio. Nos gusta siempre que todo se encuentre bien especificado, tener una señal allá, y colocar una placa, y así cuando llegan amigos poder señalar y manifestar, allí está mi religión, mira eso, ¿no es sólida? 4 patas sólidamente sobre el suelo, muy sólidas, allí están. Nos gusta que así sea, y nos encanta apropiarnos de nuestros versículos y luego expresar, sé cómo llevar mi vida. Pero Dios declara, no, hijo mío, solo conoces el esquema general. Los detalles se deben llenar en oración, fe y humildad.
Dios establece aquí el precepto general para la actitud del cristiano, y nos dice, sean correctos entre los incrédulos, lleven una vida ejemplar, mantengan una conducta irreprochable, lleven una vida honesta. Eso es muy claro, no se dan detalles, pero es el núcleo del asunto. Esto es primero, porque es indispensable. Usted puede conocer todas las reglas en el libro, pero a menos que lleve una vida correcta, buena, ejemplar e irreprochable, esas reglas no significarán nada para los no salvos. Aquellos con aversión al sabor de la sal. La Biblia de las Américas usa una frase que me gusta, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, un P212, LBLA. Hay algo tristemente humorístico en eso. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esos cristianos en la época de Pedro esperaban ser calumniados. Este era un procedimiento habitual. La hostilidad de los paganos. ¿Por qué los gentiles incrédulos quieren calumniar a los cristianos? Creo que lo hacen por varias razones. Por ejemplo, el nacido una vez reacciona instintivamente contra el nacido dos veces. La mayoría de individuos, inclusive cristianos, no comprenden esto, y no muchos hablan al respecto, pero es verdad. Si Dios enviara un avivamiento mundial, se haría evidente que los nacidos una vez reaccionarían de modo instintivo hacia los nacidos dos veces. Esto comenzó al principio con Caín y Abel. Caín reaccionó hostilmente contra su hermano. Caín el nacido una vez reaccionó en enemistad contra el nacido dos veces. Esto se repitió con otros dos hermanos, Isaac e Ismael. Ismael persiguió a Isaac. La simiente de la esclava persiguió a la simiente de la libre por una hostilidad natural. Esto prevalece hoy día. El rechazo automático de los gentiles. Los científicos solían usar una frase que denominaban enemistad natural. Hay ciertas criaturas que instintivamente temen a otras. Aunque se hayan criado en un zoológico o en una casa y nunca hayan visto a esas criaturas, por instinto les tienen miedo. Todo cazador sabe que si monta a caballo y éste empieza a temblar, retroceder, resoplar y relinchar, puede estar seguro de que se trata de uno de los enemigos naturales del corcel, por lo general el oso. El caballo capta la presencia del oso sobre la colina siguiente solo por el olor. No tiene que verlo, y a pesar de ser un potro joven que nunca antes haya participado en una cacería, ni haya estado dentro de la distancia del olor de un oso, se derrumba del todo cuando huele a ese oso. Todo cazador sabe eso. Aquel es un enemigo natural. Hay algo en ese caballo que le hace temer y odiar a ese oso, y no es por experiencia, sino por reacción natural. El mundo podría no haber visto nunca a un cristiano. Cuando los misioneros entraron por primera vez a China en la época de Robert Jaffray y William Glover, los llamaron demonios extranjeros y sus vidas estuvieron constantemente en peligro. La primera reacción instintiva del confucianismo chino fue de hostilidad contra los cristianos debido a que estos son nacidos de nuevo. Los cristianos no estaban causando ningún daño, simplemente estaban allí. Esto se debe a que los cristianos tienen un espíritu y los gentiles otro, y esos espíritus siempre chocarán. No pueden llegar a un acuerdo. Cristo tenía un espíritu, y todos en el mundo a su alrededor tenían otro, y por simples o inocentes que fueran las cosas que él hiciera, ellos le caían encima al instante, no por lo que hacía o lo que decía, sino por lo que Cristo representaba. Así que délo por hecho. Cuando algo como esto se menciona, a algunos les preocupa que eso disuada a los jóvenes de convertirse a Cristo. ¿Creen que sí? Usted les dice a estos jóvenes que si se convierten a Cristo el mundo se pondrá contra ellos, los desanimará. Pero la verdad nunca detuvo la obra de Dios, y decir la verdad nunca evitó que alguien llegara a ser cristiano. Es un terrible engaño presentar a un joven un cristianismo solamente a medias. Luego cuando llega la presión y empiezan a volar los escupitajos en su dirección, éste se desanima y renuncia, y lo llamamos apóstata. No, no es un apóstata, sino alguien que nunca supo qué es lo que había adoptado o qué es lo que se había apoderado de él. Por esto, diga la verdad desde el principio. Los celos de los paganos. Luego está el asunto de los celos. Los cristianos ponen en vergüenza a los no salvos, y en consecuencia estos se sienten celosos. Caín estaba celoso de Abel. En la actitud hostil de los no creyentes noto un poco de jactancia, o en realidad de fanfarronería y enemistad simulada, pero por debajo hay un anhelo secreto de ser como el cristiano. Cuando yo era un joven de 17 años, fui salvo y anduve entre multitudes en mi camino a la iglesia, sin reunirme demasiado con ese grupo de personas no salvas. Una de ellas se convirtió después y me dijo, ¿sabes qué me conmovió el corazón y me trajo convicción? Simplemente tu ir y venir entre nosotros, pero no te mezclaste. Solo ibas y venías, y eso me produjo convicción.
Los incrédulos podrían decir cosas cómicas y hacer comentarios, pero en el fondo hay una incertidumbre persistente. El inconfundible sabor de Cristo en usted. La presencia de un cristiano sincero que lleva una vida irreprochable en medio de los paganos es el instrumento más poderoso de Dios en determinar que otros busquen el evangelio de su Hijo Jesucristo. Mucha de esta hostilidad es simple bravuconería y gran parte de esa cháchara solo es jactancia. En realidad, Dios puso eternidad en lo profundo de los corazones de todo ser humano, incluso en los pecadores. Estos no quedan satisfechos cuando creen que alguien más ha obtenido aquello para lo cual nacieron y que ellos aún no han conseguido. Estarán furiosos y dirán cosas desagradables y hasta calumnias, pero la Biblia dice que verán las buenas obras de usted. Los seres morales no pueden razonar exitosamente por mucho tiempo en contra de la justicia. Adolfo Hitler intentó desafiar todas las leyes morales, convirtiendo la justicia en pecado y el pecado en justicia. A través de las ondas radiales rugió más fuerte de lo que cualquier otro hombre haya rugido desde los días de los toros de Bazán, y sus grandes ejércitos se extinguieron. Sin embargo, ¿dónde estuvo Hitler después? A una Alemania pobre, vacilante, cansada y dolorida le tocó volver a encontrar la justicia de sus reformadores, tratando en lo posible de hallar otra vez aquellas cosas que imprudentemente abandonó bajo la intromisión de ese toro rugiente. Una nación no puede pelear por mucho tiempo contra la justicia. No puede razonar exitosamente la validez del mal con una persona moral, ni siquiera con no creyentes que tengan cierta moralidad dentro de ellos. Cuando estos ven las buenas obras suyas, usted les habrá quitado las armas, les habrá quitado el fusil de la mano y lo habrá lanzado lejos. Ellos contenderán, hasta fanfarronearán, se pavonearán, condenarán y calumniarán, como de costumbre, pero no estarán convencidos de sus propias habladurías. Usted los habrá convencido con su vida recta. Pedro pudo haber estado pensando en las palabras de Isaías, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Is 10:3. Los traductores no saben a cuál de los dos aspectos él se refiere aquí, y yo tampoco. Si por el día del castigo o de la visitación el apóstol se refiere al tiempo de angustia en la tierra o al día del juicio en que el Señor pida cuenta a los hombres por sus pecados, no lo sé. No afirmo saberlo. No creo que se pueda descubrirlo. ¿Qué Pedro tenía en mente? Lo desconozco, pero quizás él podría haber tenido en mente ambas cosas, o una de ellas. De modo que la misma persona que está en su contra, el día en que se vea angustiada se verá obligada a glorificar a Dios debido a usted. No sé si eso puede significar el día del juicio o no. Prefiero creer que se podría referir al día de angustia como cuando el pobre Job fue afligido con tribulación, y como cuando otros también experimentan tribulaciones. Influencia de una fe firme y sencilla. Hay una extraña verdad en cuanto a vivir entre paganos. Si un hermano cristiano conocido vive a una cuadra de aquí, todos a su alrededor sonríen, encogen los hombros y manifiestan, ese tipo es un fanático. Va a una buena iglesia evangélica y pasa el tiempo orando. Es un buen tipo, pero sin duda hay algo raro allí. En toda la cuadra viven personas de iglesia, pero en realidad no son cristianas, solo gente de iglesia. Uno sale de casa por la mañana y se dirige a la iglesia. Parece un vaporizador por el humo que echa, asimismo otro sujeto va a otra iglesia, pero ninguno de ellos vive de manera correcta. Sin embargo, en la cuadra hay un cristiano del que todos saben cómo vive y se burlan de él, aunque a todos les consta su manera de vivir. Ahora, supongamos que de repente alguien padece una gran crisis. Cuando algo le sucede a alguien en esa cuadra, ¿a quién llaman? Siempre buscan al hombre de Dios, siempre. Se puede decir mucho a favor de vivir sin hacerse notar demasiado. Solo permanezca por ahí sin impacientarse, y si usted simplemente vive en su cuadra de manera correcta el tiempo suficiente, lo calumniarán un poco, pero cuando lleguen las pruebas lo llamarán. Siempre es así. Ellos dicen cosas como, nos gusta el padre tal y tal, que juega a cartas con nosotros, bebe con nosotros, fuma con nosotros, y que incluso cuenta chistes vulgares. De vez en cuando es un sujeto cómico, no sabemos de dónde saca todos esos chistes. Pues bien, de pronto algo crítico ocurre en el hogar de alguno de ellos, y si saben dónde hay alguien que pueda orar enviarán por esta persona y no por el hombre que puede contarles chistes vulgares. Doctor, me siento agotado, expresa un individuo que va al médico. ¿Qué me recomienda? Bueno, cambie de actitud, viva correctamente, tenga una dieta adecuada, duerma lo suficiente, y en 6 meses no se reconocerá, declara el médico. Doctor, eso parece anticuado, contesta el hombre encogiéndose de hombros. ¿No tiene algo que yo pueda tomar? Quiero sentirme bien mañana.
mismo. De modo que el médico pacientemente le da algunas pastillas que el hombre toma y psicológicamente cree estar mejor, pero no es así. Los estadounidenses son impacientes y lo mismo pasa con el cristianismo estadounidense. Hoy día algunas personas quieren el cristianismo en forma de pastillas, algo que funcione rápidamente. No seas tan ansioso, tienes toda la eternidad para vivir, declara Dios. Tan solo vive. Solamente espera que las cosas resulten, lucha por ellas, sé constante, vive correctamente, deja que las semanas sigan a las semanas y los meses a los meses, y mantente haciendo lo bueno y sigue orando, y saldrás ganando. Pero, Señor, yo quiero ganar hoy. ¿Y Hebreos 11? Algunos de esos antiguos santos creyeron a Dios y murieron sin ver que sucediera mucho de lo que esperaban. Pero todos murieron en fe. Por tanto, Dios quiere que usted viva en fe, y si tiene que hacerlo, que muera en fe. Al final ganará, y cuando se vaya dejará una agradable fragancia detrás de usted. Los demás podrán romper o destrozar el jarrón, pero el aroma de las rosas aún seguirá en el aire. Usted se preguntará qué irá a pasar con su familia, yo me pregunto qué pasará con la mía, con mi hermano, mi hermana, mis parientes, mis cuñados. Me pregunto acerca de todos ellos. No sé bien lo que pueda hacer, pero una cosa sé. Si vivo de manera correcta y ando delante de ellos como debo hacerlo, estoy poniendo un argumento que no podrán rebatir con éxito, y quizás si simplemente soporto cualquier ataque, ellos glorificarán a Dios en el día de la visitación. 11. Relación del cristiano con él. Gobierno y la autoridad. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 Pedro 2, 13-16. El gobierno humano es un orden divino. Esto dista mucho de la antigua doctrina del derecho divino de los reyes, que los ponía sobre su pueblo como dioses y les daba total autoridad para decidir la vida y la muerte. Ellos podían ser tan arbitrarios, obstinados, crueles y tiranos como decidieran serlo, y lo justificaban basándose en que nadie tenía derecho de quejarse contra el ungido del Señor. Eso es una cosa, pero no es lo que la Biblia enseña respecto al gobierno humano. En Génesis 9 la Biblia establece claramente la idea del primer dirigente en el gobierno humano, como de parte del Señor, y se desarrolló a partir del modelo de la familia, del padre como la fuente paternal de la familia y por tanto cabeza familiar, y naturalmente su protector, defensor y sostén. Esta idea era respecto a alguien que tiene el derecho de proceder así, que recibe ese derecho al proteger, defender y ganarse el sustento para la familia. Luego la idea se extendió a la tribu según esta se desarrolló en los libros del Antiguo Testamento, y después a la aldea y a la ciudad ya más extensa. En algunos casos la ciudad constituía el gobierno mismo, como ocurrió con Atenas y Esparta. El concepto se desarrolló luego hacia las naciones y finalmente hacia los imperios. En la Biblia, la idea del rey es muy importante. En realidad es justo decir que no existe ninguna otra clase de gobierno reconocido en la Biblia excepto el de una cabeza, por lo general llamada rey, sobre un pueblo obediente y feliz. La palabra rey no solo conlleva la idea de familia, sino que también significa a alguien noble. Un rey en el concepto del Antiguo Testamento era un pariente cercano que era alguien muy noble y que había sido promovido a monarca debido a su nobleza y a su relación de sangre. Igual que un padre como protector y jefe de la familia, motivado por el amor hacia los suyos, así el rey bajo el concepto del Antiguo Testamento era alguien que estaba motivado por amor. Se relacionaba con su pueblo pero no para usurpar desde el exterior, pues se trataba de alguien con relación de sangre y que era de carácter muy noble. El concepto del Rey Dios. Algunas personas se oponen enérgicamente al concepto del Rey Dios de la Biblia, donde vemos al Señor sentado en un trono alto y sublime, y que es un gran Rey sobre toda la tierra, donde Cristo es llamado Rey de Reyes y también Señor de Señores. No obstante, dicha idea recorre como un hilo dorado a través de toda la Biblia. Algunos se oponen enérgicamente a esto, diciendo que la antigua idea del derecho divino de los reyes domina las Escrituras, y que por esa razón se debería cambiar toda la fraseología y el concepto actual de Dios como un rey está basado en una idea primitiva y falsa de gobierno humano. Sin embargo, concuerda totalmente con el verdadero concepto de la realeza. Un rey es un noble a la cabeza de su pueblo, que no deriva su gloria de la obediencia servil de los súbditos, sino de la felicidad y la prosperidad de ellos. Lea Salmo 72, donde el rey viene del cielo para gobernar sobre toda la tierra. Lea también Isaías 11, donde el Señor unge a Jesús como rey sobre la tierra, y
Usted encontrará que la gloria de un rey como soberano se deriva de la prosperidad, libertad y felicidad de su pueblo. Ese es el concepto de monarca en el Antiguo Testamento. La Biblia entera resuena con esta idea. Sin embargo, en la práctica humana la idea de rey no es perfecta porque los gobernantes son hombres y estos son seres caídos. No hay nada perfecto. Leemos en los periódicos acerca de todos esos corazones dolidos que contestan a preguntas como, mi esposo se ha ido, ¿qué debo hacer? Se trata de personas que siempre están hablando de un matrimonio perfecto. Pero usted no puede tener un matrimonio perfecto porque los dos que lo conforman son seres caídos. Usted quiere un político perfecto, sin embargo, nunca tendrá uno porque todo político, aunque se eleve a la estatura de estadista, sigue siendo un hombre caído. Usted nunca tendrá un maestro perfecto ni un niño perfecto. Nunca tendrá un perfecto ser humano, porque los humanos son personas, y las personas son seres caídos. Así que el concepto de gobierno, si bien es divino porque gobernar es algo divino, nunca será perfecto. Usted nunca encontrará alguna forma de gobierno que no sea imperfecta porque quienes gobiernan, sea en una democracia o en una monarquía, son humanos, y los humanos son seres caídos, y los hombres caídos son seres egoístas, y los seres egoístas son malvados. Aunque no todos son malos, obviamente. Ha habido nobles, reyes y reinas de Inglaterra, que brillan como relucientes estrellas, e Inglaterra rememora con anhelo nostálgico esas grandes épocas en que gobernaron reyes nobles y justos. Lo mismo supongo que se ha dado en todas las demás naciones. Cuando las personas discutían de política y de la forma correcta de gobierno delante del famoso Dr. Samuel Johnson, él aclaraba la garganta y comenzaba con aquellas célebres palabras, Señor, me parece que poco importa la forma de gobierno que prevalezca en una nación, las personas serán felices tan solo si los gobernantes son hombres justos. Eso es algo digno de ser escrito en los pasillos del Congreso y en todo lugar en todo el mundo. El pueblo será feliz si nuestros líderes son hombres justos. Pero no todos son hombres justos, porque son seres humanos y están sujetos a la misma tentación que todos los demás. Un recordatorio acerca de la prueba de los textos. El apóstol nos exhorta en 1 Pedro 2, 13-16 a obedecer pacíficamente al gobierno, y esto es lo que se debe entender por estas palabras de Pedro y también por otros pasajes bíblicos. Recuerde siempre que en la Biblia la verdad nunca se descubre por decir, eso está escrito, sino por decir, eso está escrito y está escrito otra vez. La verdad no se encuentra únicamente en un versículo, se halla en un versículo más otro, más otro, más otro hasta que toda la verdad de Dios yace ante usted. Si usted toma un versículo solamente y lo vuelve supremo, y rechaza todo lo demás, podría estar enseñando al mundo alguna clase de doctrina absurda. No hay Dios, dice un versículo en la Biblia, y hasta hoy día en las oficinas y los lugares de trabajo las personas atacarán al joven cristiano que aún no conoce mucho de las Escrituras, y le dirán, la Biblia dice que no hay Dios. Pero la verdad no se debe hallar en un solo versículo que dice, no hay Dios, sino en ese versículo más todos los demás. Si usted lee todo ese versículo descubrirá que afirma, dice el necio en su corazón, no hay Dios, Sal 14:1. Alguien podría sugerir, sé que Dios es un ser creado porque debió venir de alguna parte. Todo el mundo tiene que venir de alguna parte en algún momento. ¿Qué clase de teología es esa? Nada de eso se basa en una prueba genuina y sólida que resista un buen análisis. Repito, tenemos necedad porque hay quienes toman un solo versículo sin tomar en cuenta ningún otro. Una criada cristiana trabajando en una casa vio una preciosa pieza de joyería. Le gustó y se apoderó de ella. El robo fue descubierto y la enfrentaron. Bueno, soy cristiana, y la tomé porque era mía, respondió la mujer sonriendo. ¿Cómo razonas de ese modo? Le dijeron. ¿No dice el apóstol Pablo que todas las cosas son nuestras? Replicó la criada. La mujer imaginó que si todas las cosas eran de ella, podría muy bien agarrar lo que le pertenecía. Ese es un mal uso de la Biblia. Cuando leemos, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores. Porque esta es la voluntad de Dios, debemos tomar esto como parte de una gran verdad, necesaria, correcta y adecuada, que debemos obedecer pero que también debemos entender junto con otras verdades. Por ejemplo, el mismo Pedro, el hombre que escribió estas palabras de nuestro texto, estuvo una vez en problemas con las autoridades. Había predicado y orado, y las autoridades lo llevaron a un lado y lo enfrentaron, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, Ch 4:18. Pedro, sin dejarse desalentar por las amenazas de ellos, dijo que juzgaran si era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ver v 19. Entonces rápidamente salió y comenzó a predicar.
El mismo Pedro que dijo, someteos a toda institución humana, se negó a obedecer una orden humana cuando ésta entró en conflicto con la palabra de Dios. Es perfectamente justo que usted estacione su auto en el lugar correcto, que observe las leyes de tránsito, que pague sus impuestos y que cumpla las leyes de la nación. Pero si las leyes de la nación le dijeran alguna vez que usted no puede orar, entonces, como dijera Shakespeare de otra ley, es mejor observada en teoría que en la práctica. Soy mejor cristiano si incumplo una ley que me dice que no puedo orar, que si la cumplo. ¿Cuántas leyes existen en nuestra nación? ¿Cuántas leyes había en la época de Pablo que les decían a las personas que no podían hacer lo bueno? En su mayor parte, hasta en los peores países, las leyes están hechas para que los ciudadanos se mantengan honorables y ordenados, y se muestren justos, correctos y tan buenos como pueda ser la humanidad caída. Por tanto, casi nunca hay un conflicto entre las ordenanzas humanas y las leyes de Dios, pero donde quiera que ese conflicto ocurra, debería haber desobediencia. Podría llegar una época en que solo personas buenas estén en las cárceles. Estos lugares fueron creados por funcionarios buenos para encerrar a los ciudadanos malos porque estos últimos formaban la minoría. Además, al poner a un tipo malo en la cárcel se lo sacaba de circulación. Así que personas buenas hicieron de mala gana cárceles para meter allí a los malos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que una nación se degenere moral y políticamente hasta el punto en que la mayoría sea malvada. En ese caso, los únicos encerrados en la cárcel serían los buenos. Simplemente, sacarían a los malos de las cárceles y pondrían en ellas a los buenos. Algo parecido sucedió en Rusia, Alemania y China. Cuando un cristiano desobedece a la autoridad. Esta regla es doble. Las leyes que gobiernan las relaciones sociales y las regulaciones civiles se han de obedecer sin cuestionar. Los cristianos no deben ser infractores de la ley, pues las disposiciones están para encaminar vidas buenas, pacíficas y respetuosas de esas leyes. Al hacerlo así, los creyentes acallarán a sus detractores. Pero la otra cara del asunto es que las leyes que interfieran con nuestros deberes hacia Dios deben considerarse no obligatorias para todos los cristianos. Daniel estaba en Babilonia y como hombre honrado, cumplidor de la ley y decente, le habían dado una elevada posición. Servía a su Dios sin romper las leyes divinas mientras cumplía las leyes de Babilonia. Entonces, un día aprobaron una ley que le prohibía orar. Daniel violó esa ley sin siquiera preguntar si debía hacerlo. La rompió justo en el medio. Descartó una parte aquí y otra allí, y se mantuvo en oración posicionado hacia Jerusalén. Por supuesto, lo metieron al foso de los leones, pero Daniel no sufrió daño alguno. Salió perfectamente bien. El Dios Todopoderoso, Rey de todos los reyes, anuló al desconcertado monarca y salvó a Daniel. Dios no siempre hace eso. Ha habido decenas de miles de mártires que han dado sus vidas por obedecer las leyes de Dios en medio de una sociedad que ha afirmado que las leyes divinas son malas y que ha prohibido al pueblo obedecerlas. Creo que tenemos la clave aquí en nuestro texto bíblico, y es tan sencilla que cualquiera que camine en la vida cristiana no debería equivocarse. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando la ley humana no entra en conflicto con las leyes de Dios, el deber del cristiano es cumplir esa ley. Pero tan pronto como entra en conflicto con la ley de Dios, el deber del cristiano es ser instantáneamente un violador de tal ley humana. El momento en que nos digan desde el palacio de gobierno que no podemos predicar el Evangelio, nuestro deber sagrado es predicar el Evangelio e ir a la cárcel. Pero estoy feliz por nuestra nación y contento de que por el momento no tengamos esa clase de problema. Desde luego, esto es así porque Dios está por encima de todo, y Cristo trasciende todas las naciones, todas las leyes y todos los países. Sin embargo, tengamos cuidado al tratar de nacionalizar el cristianismo. Hay un gran peligro al tratar de fusionar el cristianismo con la política y usar el Evangelio de Cristo como una herramienta para fines políticos. Ojalá nunca ocurra eso. La verdad se sostiene a sí misma y no se la debe usar como una herramienta para un fin que yace fuera de esa verdad. Hay quienes usan lo bueno como un medio para fines políticos. Y todavía existen aquellos que mezclan y confunden al cristianismo con alguna forma de gobierno en que el uno existe para apoyar al otro. Esto siempre es malo. Adolfo Hitler intentó utilizar el cristianismo como una herramienta del Estado, y fracasó. José Stalin también lo intentó y fracasó. El Dios Todopoderoso, el Rey Soberano, no permitirá que hombres insignificantes conviertan la verdad en una herramienta para fines egoístas. Por tanto, no nos atrevamos a comparar el
Cristianismo con ningún patriotismo, americanismo, ni ningún otro ismo. Hacer eso es malinterpretar totalmente a Cristo y descarriarse en cuanto a la interpretación de la totalidad del reino de Dios en la redención. El reino de Cristo por encima de todo. Había democracia antes de que Cristo naciera en Belén o muriera en la cruz, y el cristianismo ha florecido en tierras donde no había democracia. Por tanto, cristianismo y democracia no son lo mismo. Ciertamente, las influencias del evangelio cristiano han suavizado los asuntos políticos, han hecho surgir un sentimiento de aprecio por el individuo, y nos han dado la libertad que hemos dejado en el mundo. Además, en la medida que al cristianismo se le permita suavizar y conmover los corazones de los hombres, aún viviremos en lo que llamamos un mundo libre. Pero no olvidemos que cristianismo y democracia no son lo mismo. La Iglesia se levanta por encima de todos los gobiernos. Jesús expresó, se levantará nación contra nación y reino contra reino, Mr 13:8. El himno, Fírmese adelante, por Sabine Baring-Gould, 1834 a 1924, contiene estas palabras. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la Iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. En Mateo 25, 31, 33, Jesús afirmó, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Señor emitirá las palabras de condenación y bendición, irguiéndose por encima de todas las naciones, de pie en lo alto de todo y por encima de todo. Resulta que somos peregrinos en una nación, la cual, sin ninguna idea patriótica, creo que es la más fabulosa y la mejor de las naciones del mundo. Estamos agradecidos por eso, pero hay que destacar que el cristianismo también ha florecido en las cortes de César. Ha florecido bajo la espada centelleante de los paganos. Aún está floreciendo en China, no dejemos que ellos nos digan que no es así. No cabe duda que en ese país el cristianismo es clandestino. Además, en la Rusia actual hay hombres estoicos devotas desgastadas de la Iglesia ortodoxa rusa que creen en el Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo unigénito, nuestro Señor. El Evangelio de Cristo se yergue por sobre todos los ismos, los puntos de vista políticos, los partidos y todo lo demás. Mientras estemos aquí en medio de estas aguas turbulentas haremos todo lo posible por apoyar a los mejores partidos políticos que conozcamos, viviremos en obediencia y seremos ciudadanos buenos y respetuosos de la ley. Pero sabremos siempre que estamos aquí solo por un corto periodo, sabremos siempre que esta bondad que vemos a nuestro derredor en el medio político no es cristianismo. Solo es algo que Dios, en su soberanía, ha permitido que pase para los últimos días. Dios nos ha concedido toda esta prosperidad económica a fin de que pudiera haber dinero para evangelizar en los últimos tiempos. Él nos ha dado toda esta libertad política para que podamos enviar misioneros durante los últimos días. Americanismo no es cristianismo. El reino de Dios no tiene nacionalidad. Solo tiene a la especie humana dentro de su amplio marco y al Hijo del Hombre como su líder y rey. Estamos unidos y nos uniremos hacia la nueva creación. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, 12, 22-24. Esta nueva creación trasciende las líneas nacionales, lingüísticas y raciales, y se levanta por encima de todo hacia el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Espero que valoremos adecuadamente todo lo antedicho. Espero que no seamos culpables de ingratitud o ni siquiera de descuido al pensar en todo esto. Espero que estemos agradecidos a Dios por la libertad política que nos permite actuar sin amenazas de cárcel o muerte, pero aún más, que seamos agradecidos al Señor por esa línea nacional que trasciende toda especie y que va más allá del mismo evangelio para llevarnos al reino de la nueva creación y hacernos hijos e hijas de Dios. 12. No se puede dañar al cristiano. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 1 Pedro 3:13. Esta es una pregunta retórica y, como se sabe, una pregunta retórica es la que expresa la respuesta en sí misma, no se tiene que contestar. La respuesta simplemente es, nadie. Desde luego, hay algo respecto a lo que dice en Romanos 8, 33-39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cursivas añadidas. Resalté 3 veces el pronombre personal, quien, en este pasaje a fin de que usted pueda ver cómo el Espíritu Santo trata con el lenguaje. Él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará? Ese es un pronombre personal que implica personalidad, pero luego el Espíritu Santo usa aspectos neutrales, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. Esto nos muestra que cuando el Espíritu dice, ¿quién?, incluye no solo a la persona que podría querer hacernos daño, sino también a las cosas que podrían querer perjudicarnos. Esto me brinda mi tesis: nada puede dañar a un hombre bueno, ni personas, ni cosas, ni circunstancias. ¿Cómo definir dañar? Paso a explicar lo que significa ser dañado. No me gusta usar palabras que no estoy seguro de que mis lectores entiendan. Si utilizo una palabra que significa una cosa, y usted le da otro significado, muy bien podríamos estar hablando en chino. Por tanto, defino la palabra daño o dañado en mi propio lenguaje. Ni siquiera miré el diccionario, pensé lo siguiente: dañar es degradar la calidad. Ese es un significado de la palabra dañar. Un daño ocurre al oro si se lo puede degradar convirtiéndolo en plata. Eso sería dañar el oro. Y si a la plata se la pudiera degradar volviéndola hierro, eso sería dañar la plata. Y si continuamos, podríamos degradar el hierro volviéndolo plomo, eso sería degradar el hierro. Si luego convertimos el plomo en arcilla, eso sería degradarlo aún más. Un daño sería un deterioro en calidad que estropearía una cosa o a una persona. Una segunda definición que yo daría es que dañar significa reducir en dimensión o cantidad. Por ejemplo, en un edificio que tiene 1000 oficinas se produce un incendio, se hace explotar una bomba, o se ve afectado por un terremoto, y grandes secciones o alas del edificio quedan destruidas, de tal modo que se reduce, digamos, a 50 oficinas. Eso sería dañar la edificación, pues se reducirían sus dimensiones. De modo que, tratándose de seres humanos, diríamos que dañar significa impedir el cumplimiento de nuestro destino. La mayoría de personas no lo sabe, pero usted equivale a algo. Dios lo hizo a imagen de Él. Usted tiene un destino que cumplir, y dañarlo a usted significaría obstaculizar ese destino de alguna manera e impedir que éste se cumpla. Dañar significaría obstruir el logro de la tarea que le fue asignada. Dios ha fijado una tarea para todos nosotros, y sí. De algún modo lo pueden engañar a usted para que no cumpla la suya, usted se vería perjudicado o reducido en valor. Si de alguna forma u otra alguien o algo puede apoderarse de mí y devaluarme para que yo ya no signifique en el esquema eterno de las cosas tan altamente como antes significaba, sino que soy reducido en valor, he sido depreciado como dinero devaluado, y he sido perjudicado. En esa definición puedo afirmar que nada puede dañar a un buen hombre o a una buena mujer que sigue lo que es piadoso. Nada puede degradar su calidad ni reducir sus dimensiones, nada puede evitar el cumplimiento de su destino, nada puede entorpecer la realización de su tarea asignada, y nada puede disminuirle su valor ante Dios y el universo. Estas cosas no pueden dañar a un hombre bueno. Solo el pecado puede degradarnos y menoscabarnos, y si tratamos con el pecado, debemos estar perfectamente seguros que nada más nos puede tomar. Es decir, nadie puede ser reducido en tamaño por algo que cualquiera pueda hacerle, pues no podemos ser reducidos en tamaño. Recuerdo lo que hace años el astuto Douglas MacArthur dijo respecto a cierto hombre: cada día él se hace más y más pequeño, tratando de ser lo suficientemente grande para cumplir con su trabajo. Personalmente usted puede decrecer más y más, y si quiere hacerlo, puede degradarse. Puede reducir su tamaño y sus dimensiones morales, pero nadie puede hacerle eso a usted, y nada ni ninguna combinación de cosas lo pueden rebajar. Perspectiva del daño terrenal. Piense en nuestro destino como seres humanos hechos a imagen de Dios. Tenemos una posición enaltecida. A menudo afirmo que hay una humildad mórbida que está deshonrando al Dios Todopoderoso. Dios me hizo a su semejanza y al margen del pecado, no tengo absolutamente nada de qué disculparme.
Es una humildad degradada que se arrastra como un perro por la acera y expresa, perdón por vivir. Moriré tan pronto como lo consiga. No soy bueno para nada. Esa clase de situación deshonra al Dios Todopoderoso. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Igualmente, ¿quién es usted para criticarle la casa al arquitecto que la diseña? Dios lo hizo a usted superior a los ángeles, pues lo que él afirmó respecto a usted nunca lo dijo acerca de ningún ángel, que lo hizo a la propia imagen de él. Usted solo tiene una cosa que lamentar y de que avergonzarse, y es del pecado que empaña esa imagen. Así que, como ser humano, usted tiene un destino y un alto llamado moral. Yo le pregunto, ¿quién puede cambiar eso? ¿Quién puede deshacer esa imagen en usted? ¿Quién puede hacer de usted algo menos de lo que Dios quiso que fuera, excepto usted mismo y el pecado que mora en usted? Luego está nuestra labor asignada. Todo el mundo tiene una tarea que cumplir. Nunca creí en este concepto de Ana la huerfanita para los seres humanos. Nunca creí que fuéramos huérfanos desde niños, desamparados, flotando impulsados por un viento tras otro, cambiados y devueltos por toda contracorriente, sin ninguna clase de hogar ni de principio, y sin un lugar seguro en el cual vivir. Todo eso podrá ser deísmo o agnosticismo, pero no es cristianismo, ni es bíblico. La Biblia enseña que hay un Dios soberano que ha señalado los caminos de la humanidad. Enseña que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. También enseña que la misma segunda persona de la Santísima Trinidad descendió y se hizo a semejanza de carne mortal con el fin de poder redimirnos. Dios no haría algo así por ninguna criatura cuyo valor fuera algo menos que infinito. Por tanto, puede imaginarse que alguien pueda quitarle ese valor, que pueda hacerle un poco menos de lo que usted es. Si así lo cree, está trágica y tristemente equivocado. Es imposible que alguien nos reduzca de valor. Nadie puede hacerlo, y esa es nuestra posición. Usted puede cuestionar, muy bien entonces, ¿qué quiere decir, señor Touser? El universalismo aduce que todos los hombres en todo lugar serán salvos. No creo nada de eso. Pero sí creo que ninguna circunstancia externa puede dañarme, y que nadie que no sea yo puede reducir mi valor ni lastimarme en alguna manera. Sin embargo, sí creo que yo mismo puedo causarme daño. Creo que puedo herir mi propia alma, y que nadie fuera de mí mismo puede hacerlo. Si no me cuido, puedo hacerme daño dentro de mi propio corazón. ¿Puede dañarnos la tentación? No solo creo que nadie pueda dañarme, sino que también creo que nadie puede dañar a alguien más. A veces usamos muy a la ligera el lenguaje. Un hombre roza a otro y decimos, le ocasionó una herida. Un individuo empieza a calumniar a otro y decimos, le dañó la reputación. Pero estamos usando las palabras con mucho descuido. El simple hecho es que nadie puede dañar a alguien más, lo único que puede hacer es ponerle tentación en el camino y hacer lo posible para que esa persona se hiera a sí misma. Daré ilustraciones bíblicas de esto. Recuerde a Adán y Eva en el huerto del Edén. Alguien podría decir, ¿cómo puede usted afirmar eso, Señor? El diablo perjudicó a Adán y Eva. Yo replico, el diablo no hizo eso. Satanás no perjudicó a Adán ni a Eva. Simplemente les dijo cómo perjudicarse ellos mismos, y fueron lo suficientemente tontos para aceptar la proposición. Si se hubieran puesto firmes en su propia piedad y hubieran creído a Dios, ninguno de los dos habría salido perjudicado ni habrían tenido que decir que el diablo los perjudicó, y por tanto no habrían salido dañados. Pero ellos aceptaron la proposición de que debían perjudicarse a sí mismos y por tanto se hicieron daño. A menos que usted abra la puerta y permita que el diablo entre, él es totalmente inofensivo y no puede lastimar a nadie. Más tarde, ese mismo diablo que tuvo éxito al tentar al primer Adán para que se dañara a sí mismo, se acercó al segundo Adán y comenzó la misma artimaña infame. ¿Hasta dónde llegó con el segundo Adán? A ninguna parte, porque el segundo Adán no se dañó a sí mismo. El primero lo hizo, pero el segundo, nuestro Señor Jesucristo, se negó a hacerlo, pues se afirmó en su propia espiritualidad y en su propia fe, y expresó, escrito está, y el diablo se alejó avergonzado porque no tuvo éxito en hacer que el segundo y último Adán se perjudicara. Jesucristo fue más listo. No cedió a la tentación, y así nadie lo dañó, ni tampoco el diablo pudo hacerlo. Nunca he sido alguien muy consciente del diablo. Siempre he sido un poco temeroso de aquellas personas relacionadas con el mundo de las tinieblas. No creo que se deba visitar el inframundo, ni siquiera con el propósito de escribir un artículo. Creo que debemos alejarnos y salir del inframundo. A esa vieja madame fulana de tal con un trapo enrollado en la cabeza, que adivina el futuro en un sucio sótano, déjela sola, aléjese de ella. ¿Qué está
buscando al entrar allí? A menos que usted esté llevando el Evangelio y congregándose en ese lugar, ¿para qué quiere bajar a ese cuchitril? Antes que nada, ¿por qué quiere estar allí? ¿Por qué andar con asesinos, vagabundos, drogadictos y atracadores? Aléjese de ellos, y no ande nervioso y asustadizo con relación a esas personas. ¿Por qué debemos siempre ser conscientes del maligno? He conocido individuos que estuvieron en tal contacto con el diablo que éste les estuvo respirando en la nuca todo el tiempo, y ellos oraron sin cesar suplicando frenéticamente, «Oh, Señor, libérame y ayúdame». Puedo darme cuenta de que quizás en algún momento en su vida usted tendrá un encuentro con el diablo y realmente deberá ponerse de rodillas y orar. Pero en la mayoría de los casos, si usted se olvidara del diablo y enfocara su atención en el eterno, imperecedero y victorioso Hijo de Dios, derrotaría al diablo y lo dejaría impotente. Por tanto, solo usted puede hacerse daño. Deje de mirar atrás creyendo que el diablo lo está alcanzando. Él nunca lo alcanzará si por fe usted cree que nadie puede dañar a un hombre piadoso. ¿Puede dañarnos una lesión física? Permítame señalar algunas cosas que las personas creen erróneamente que las dañan. Algunos piensan que una herida física daña al hombre, pero yo no lo creo. Epicuro, filósofo y estoico griego, tenía algunas buenas ideas. Él manifestó: ¿qué sentido tiene preocuparse por lesiones y daños externos? ¿He de morir? Pues bien, ¿debo morir quejándome? ¿Me van a encadenar? Bueno, ¿debo también estar lamentándome? ¿Me han de exiliar? Pues bien, ¿qué me impide ir sonriendo y alegre? Ni siquiera el mismo Zeus puede obtener lo mejor de mi espíritu libre. Aquellos con autoridad amenazaron: lo meteré preso. Le voy a decapitar ese miserable cuerpo. Epicuro contestó: les dije alguna vez que yo era el único hombre sobre la tierra con una cabeza que no se puede separar del cuerpo. ¿Qué puede hacer usted con un hombre como ese? Por desgracia, los cristianos no tenemos tanto sentido común. Si oímos que han encarcelado a alguien en Indochina o Colombia, escribimos un extenso tratado al respecto y decimos: han dañado a esa persona. Creemos que la herida física o ayuda o perjudica a las personas. No es así. Tome por ejemplo en la primera parte de la historia humana a Abel, quien, por ser un tipo espiritual, no era del agrado de su hermano, de modo que Caín lo sacó y lo golpeó. La Biblia no dice cómo sucedió, probablemente no quería matarlo y solo quería darle una buena paliza, pero Caín no era consciente de sus propias fuerzas, y cuando se apartó su hermano ya estaba muerto. Así que le lanzó algunas hojas encima, y allí quedó Abel, con su sangre clamando venganza. Sin embargo, ¿fue dañado Abel? ¿Fue de alguna forma menos valioso para Dios? No, siguió siendo el mismo gran creyente Abel que había sido antes, y aunque su pobre cuerpo yacía entre hojarasca y tierra, seguía siendo un hombre tan grandioso, fuerte e importante como siempre había sido. Cuando mataron a Esteban a pedradas, ¿cree usted que le hicieron daño? Mientras las piedras le golpeaban las costillas y la cabeza, y finalmente lo mataron. No, no fue así. Le lastimaron el cuerpo, pero no dañaron al hombre. Le mataron el cuerpo, pero no le tocaron el alma. ¿Quién podía dañar a Esteban? Él era un seguidor de lo que era bueno. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Usted no puede herir al Espíritu Santo ni puede lastimar la sabiduría. Así que Esteban siguió siendo tan valioso en el esquema de las cosas, tan maravilloso y tan grande como lo fue antes de que lo mataran. Este hombre de quien leemos en Hechos 12, Santiago, a quien mataron a espada, ¿lo perjudicaron? De ningún modo. Lo único que hicieron fue separarle la cabeza del cuerpo, y de todos modos él ya no tenía necesidad de cabeza. Si tan solo supiéramos lo poco que necesitamos la cabeza, no seríamos tan cuidadosos de ese pobre y vacío objeto. En realidad, nuestras cabezas no significan mucho. El Dios Todopoderoso nos hace correr y vivir por el poder del corazón. Dios no dice que sopló aliento de vida en el hombre y éste se convirtió en una cabeza viviente, sino que le sopló aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. El Señor le puso a usted en la cabeza la clase de volante para mantenerlo fuera de los problemas y para ayudarle mientras esté aquí abajo, pero usted es espíritu. Él lo hizo espíritu y esa es la parte que nadie puede tocar. Podría también referirme a Pablo, Pedro y a todos los demás en sus persecuciones. Esos primeros cristianos vestían pieles de cabras y andaban como indigentes en desiertos, montañas, cuevas y cavernas. Fueron perseguidos, pero la persecución vino de afuera, y de ninguna manera podía llegar al interior. La genialidad del cristianismo es la condición interior, que el reino de Dios está con usted y dentro de usted. Es el interior suyo lo que importa, y la persecución solo puede llegar a lo externo. El perseguidor no puede entrar a la mansión del alma cristiana. No puede afectarle de ninguna manera.
¿Eran estas personas vestidas con pieles de cabra menos valiosas que el rey, que Pilato vestido de seda? No, porque la seda y la piel de cabra pertenecen al cuerpo, mientras que el valor del hombre yace en su interior. Hace años, algunos misioneros fueron martirizados, y durante los 5 años siguientes esto dio munición a la prensa, a poetisas jóvenes y a predicadores conmovedores. Los cristianos fueron asesinados por la causa de Cristo. No los dañaron en absoluto, solamente los pusieron de rodillas, los hicieron agachar, y los decapitaron, pero no se apoderaron de ellos. No llegaron a sus espíritus ni les atravesaron la esencia cortándoles la cabeza. Ahora ellos están con el Señor, y las almas de los justos están en manos de Dios, y ninguna adversidad las puede dañar. Sé que parece que por un tiempo ellos hubieran recibido daño. En realidad, Dios los ha librado de problemas futuros. Así que fue una victoria que ellos se fueran a casa, no una derrota. Ya que estamos en la tierra y a veces nuestra fe no penetra nada, pensamos como piensan los hombres, evaluamos como evalúan los hombres, y nuestra escala de valores es la de Adán y no la de Dios. Armamos gran alboroto si alguien en el cumplimiento del deber muere en el campo de batalla de la fe. Esto se debería tomar con calma como una cuestión de rutina. Además, cuando un hombre se va deberíamos cantar, Hosana a Jesús en las alturas, otro ha entrado en su reposo, otro ha escapado al cielo y está absorto en los brazos de Emanuel. A nadie se le daña cuando lo matan, a nadie se le hiere cuando muere si es cristiano. ¿Puede dañarnos la calumnia? Luego viene la calumnia. Algunas personas se encuentran desesperadamente nerviosas de que alguien las calumnie. A Cristo lo calumniaron, sin embargo, ¿le dañó esto de alguna manera? Dijeron que él tenía un demonio y muchas otras cosas terribles, pero esto nunca dañó a Jesús. Esto no cambió el amor de Dios por su Hijo, no quitó la corona del corazón y la cabeza del Salvador, ni lo hizo algo menos de lo que era. Aquello no cerró un solo cuarto en la mansión de su alma, no lo perjudicó en modo alguno. La calumnia no daña a nadie. ¿Puede dañarnos el maltrato verbal? También está el maltrato verbal. Esto es algo que los buenos de todas las edades han tenido que sufrir. Supongo que antes de que Caín matara a Abel, lo degradó en gran manera. Creo que Caín no maltrató verbalmente antes de matarlo, y a lo largo de los años los justos han sufrido maltrato a manos de los injustos. Los nacidos 2 veces tienen que recibir insolencias de los nacidos una vez. El maltrato verbal ha quitado muchas cosas de la humanidad, pero no se ha llevado el poder de la palabra. Un pecador puede sencillamente ser tan elocuente como un santo, pero puede ser mucho más eficaz porque es más desinhibido en el uso de las palabras. Cuando un santo empieza a contestar a un pecador, tiene que ser cuidadoso y parecer cristiano. Pero cuando un pecador actúa contra un santo, no tiene trabas y este último debe tener la gentileza de aceptar y escuchar los insultos que le lanzan. Ese pecado no quita poder a la palabra. El pecador puede todavía maldecir e irritarse, pero el hombre de fe ve esto y sabe que aquel no es más que un cuervo posado en la rama seca de un roble maldito, graznando insinuaciones contra la paloma. Esta no puede responder porque es una paloma, y por tanto se mira modestamente los pies rosados y emite tiernos sonidos como paloma que es, y puesto que no reacciona, el cuervo cree que ha ganado el debate. Pero lo único que ha hecho es demostrar que es un cuervo. Si usted no ha sufrido maltrato, que Dios le ayude, pues no está donde debería estar. Si es maltratado, piense en ese sujeto que lo maltrata como uno de los cuervos de Adán, un ave rapaz posada en una rama seca, graznando su desagrado contra lo espiritual. Usted podría darse el lujo de soportarlo. Llegará el día en que Dios vengará a todo su pueblo, pero mientras tanto el cuervo no le hará ningún daño a usted, pues este solo llegará hasta el oído, y el oído no es usted. Los insultos no pasarán del oído suyo a menos que usted permita que pasen. Supongamos que el sujeto que lo insulta logra que usted lo odie, entonces usted mismo se ha dañado. Supongamos que el hombre que lo persigue lo tienta a la maldad, entonces usted mismo se ha hecho daño. Supongamos que usted porta un espíritu malhumorado en el pecho, entonces usted se ha perjudicado, pero el diablo no lo hizo, sino usted mismo. Mantenga lejos de su pecho al perseguidor, aleje el odio de su corazón, rechace la maldad de su espíritu y usted será tan sólido como el oro y nada le podrá dañar ni atrapar. ¿Puede dañarnos la muerte física? Lo último es la muerte. Por lo general, todos aquí abajo entre los hijos de Adán estamos de acuerdo en que matar a alguien es la última jugarreta sucia que se le puede hacer a esa persona. Hasta las leyes basadas en el temor a la muerte dicen, si usted asesina, nosotros lo mataremos. El temor a la muerte es lo que frena al hombre. Y generalmente concordamos en que matar es incurrir en el más grande daño, en el más grande perjuicio. Esta es la filosofía de Adán, no la de Dios.
Este terrible miedo a la muerte no es enseñanza bíblica. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, Sal 116, 15. Yo no subestimaría la muerte y en ninguna manera trataría de enaltecerla poéticamente, tampoco mostraría que no se trate de algo que nos impacte, alarme o asuste. Mentiría si intentara hacer algo así. Pero creo que la muerte es la última humillación del diablo. Es el último ataque feroz que el maligno ejecuta sobre el tabernáculo del Espíritu Santo, pero este tabernáculo es lo único que puede alcanzar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Mt 10:28. Aquel solamente es el tabernáculo, y el diablo no solo es malvado, sino que es sucio, y no solo que es sucio, sino obsceno. Satanás aborrece al pueblo de Dios con un odio tan antiguo como los siglos, y tan sombrío como el foso al que irá a parar. Por tanto, el diablo querrá matar al pueblo de Dios. Amontonará todas las vejaciones posibles sobre los cristianos, los retorcerá, los destrozará y hará que sus cuerpos luzcan horribles. Uno de los hombres más santos que he conocido ha sido para mí un ejemplo extraordinario de espiritualidad en esta época degenerada. Él ha llevado una vida larga y útil. Lo han perseguido, ha soportado mucho sufrimiento, pero nunca ha abierto la boca para responder. Es tan humilde como una alfombra, y su oración es tan noble como un águila. Este hombre es un gran predicador de la verdad. Yo no lo había visto durante casi un año. Decir que me sorprendió cuando lo volví a ver sería faltar a la verdad. Esos ojos ardientes miraban apagados a través de cuencas hundidas. Aquel rostro agradable, más bien sencillo pero fuerte y de buen aspecto, se había convertido en una sombra. El cuerpo robusto estaba ahora inclinado, los brazos y las piernas aparecían a través de la ropa como palos, y sentado miraba el suelo. La muerte yacía como un buitre volando en círculo sobre él, esperando, y a menos que el Dios Todopoderoso realice un milagro en los próximos 3 meses, ese cuerpo cansado, enfermo y santo será el juguete de las fuerzas diabólicas que lo destruirán, le harán palidecer, lo demacrarán y le harán lucir peor que hoy. Entonces la elocuente lengua callará y la venda caerá sobre esos ojos brillantes. Sin embargo, no se llevarán nada. El diablo reirá y dirá, he disfrutado esta vejación contra el templo que he odiado. Pero no habrá perjudicado en absoluto al hombre de Dios. Ni pueden dañarlo todos los trucos del diablo, ni puede hacerlo el empresario de pompas fúnebres, el embalsamador, ni el sepulturero. Tampoco pueden hacerle daño las lentas fuerzas de la naturaleza que harán polvo este cuerpo mortal, porque mi amigo fue hecho a imagen de Dios, fue redimido por la sangre del Santo Hijo de Dios, y dio cabida al Espíritu Santo. Por tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han convertido el alma de este hombre en su morada, y la muerte no puede llegar a habitar allí. Él es tan joven como cuando tenía 25 años, y se encuentra tan sano y robusto como en él. Momento más saludable de su vida, solo que el cuerpo está sufriendo, eso es todo. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, estaba bastante viejo y era un emérito estadista que andaba por las calles de Washington. Señor Adams, ¿cómo estás?, le preguntó un amigo que se encontró con él. Bien, contestó el anciano. Estoy muy bien. Nunca estuve mejor en mi vida, pero mi lugar de morada está hipotecado y entiendo que dentro de poco tiempo ejecutarán la hipoteca y me lanzarán a la calle. Vaya, qué terrible para un hombre como tú, expresó el amigo. Entonces el amigo comenzó a conseguir dinero y una suscripción para comprarle una casa a este hombre. Me malinterpretaste, comentó Adams cuando su amigo volvió a reunirse con él. Yo estaba hablando de este viejo cuerpo mío. Me preguntaste cómo estaba y dije que todo estaba bien, pero que había una hipoteca sobre mi casa, este viejo lugar donde he vivido durante estos 70 años, la naturaleza tiene una hipoteca y la va a ejecutar, pero eso no me molesta en absoluto. Ahora usted puede ver lo que quiero decir, ¿verdad? He aquí mi tesis. Nadie ni nada, ni ninguna circunstancia puede dañar a un hombre bueno, y si usted cree eso, puede descansar. Si lo cree puede dejar de preocuparse porque alguien le lance suciedad. Nadie puede estorbarlo ni obstaculizarle la manifestación de su destino, ni puede reducir el tamaño de la mansión de su alma, ni hacerlo menos valioso para Dios o menos querido para el Padre. Nadie puede bloquear su ministerio ni detener su avance. Nadie puede hacerlo, nada puede hacerlo. Mantenga el pecado fuera del corazón, camine bajo la sangre de Cristo, manténgase en contacto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted puede ser tan libre como un ángel que anda por las calles del Señor. Porque nada puede dañar a un hombre bueno.